Tras el funeral de mi padre, mis tíos se peleaban por sus muebles, diciendo que no me quedaba nada. Pero yo sabía la verdad, él tenía dinero. Ahora, un hombre de su pasado sabe dónde está y me ayudará a encontrarlo, por sus propias razones. Bajé las escaleras 2 días después del funeral de mi padre y encontré a mi tío hurgando en sus cajones, mientras mi tía revisaba su ropa en el dormitorio donde había fallecido. Lo siento, querida, dijo mi tío al verme. Lo que ellos no sabían era que yo había estado observando a mi padre contar fajos de billetes en el sótano cada domingo por la noche desde que tenía 9 años. Y había guardado ese secreto durante 17 años. Mi padre contaba dinero en el sótano todos los domingos a las 11 de la noche. Pensaba que yo no lo sabía. Tenía 9 años la primera vez que lo vi. No podía dormir. Bajé por agua y escuché algo a través del suelo. No fuerte, solo ese sonido rítmico y silencioso. Papel sobre papel. Me quedé en lo alto de las escaleras del sótano con la mano en la barandilla, escuchando. La puerta no estaba cerrada. La empujé una pulgada y miré hacia abajo. Estaba sentado en su viejo banco de trabajo bajo una bombilla solitaria, y sobre la superficie frente a él había pilas prolijamente atadas con bandas elásticas de efectivo. Las estaba contando de la manera que uno contaría cualquier cosa, metódica y silenciosamente, con los labios apenas moviéndose. Cuando terminaba una pila, escribía algo en un cuaderno y luego pasaba a la siguiente. Volví a la cama, sin decir una palabra. Durante los siguientes 17 años, nunca dije nada. Cada domingo, el mismo ritual. Lo oía bajar. A veces me despertaba a las 2 o 3 de la mañana y lo escuchaba subir, la puerta del sótano cerrándose con un clic, sus pasos pasando mi habitación. No sé cuánto dinero había allí abajo. No sé a dónde iba entre los domingos. Solo sabía que mi padre, que usaba las mismas 3 camisas de franela, conducía un Buick oxidado y trabajaba como manitas a tiempo parcial por el pueblo, tenía más dinero del que nadie en nuestra familia jamás sospechó. Y sabía, incluso de niña, que no debía saberlo. Así que me mantuve callada. Toda mi vida me mantuve callada. Mi padre era el menor de 5 hermanos. Sus hermanos Jerry, Frank, Donna y Carol habían nacido en rápida sucesión en la década de 1950. Y luego hubo una brecha. Mi abuela solía decir que Harold era su sorpresa. Creo que quería decir que cuando él llegó, ella ya estaba cansada. Lo amaba, pero estaba agotada, y sus hermanos ya eran adolescentes, ya estaban formados en las personas en las que se convertirían. Aparatos. Esa es la única palabra para describirlos. Agarraban. El tío Jerry era el peor. Era el mayor, lo que parecía creer que le daba algún tipo de autoridad sobre los demás. Tenía opiniones sobre todo. Sobre cómo mi abuela debía administrar su dinero, cómo mi padre debía vivir su vida, dónde debería celebrarse acción de gracias, y qué se debía servir. Pero las opiniones eran la parte inofensiva. La parte dañina era el préstamo. Jerry pedía dinero prestado de la misma manera que otras personas respiran. Le prestó a mi abuela hasta que ella murió. Luego le prestó a mi padre. Pedía prestado para ideas de negocios que nunca se materializaron, para facturas médicas, definitivamente tenía seguro, para la boda de su hija, para la camioneta de su hijo. Pedía prestado con el entendimiento de que el reembolso era teórico, una ficción cortés que ambos fingían creer. Mi padre nunca decía que no. Cuando yo tenía 12 años, le pregunté una vez. Íbamos de camino a casa desde la casa de Jerry después de una cena dominical donde Jerry había apartado a papá en la cocina, en voz baja, mientras el resto de nosotros comíamos pastel. Vi la transacción, vi a mi padre sacar su billetera. Papá, dije, ¿por qué sigues dándole dinero al tío Jerry? Se quedó callado un largo rato. Luego dijo, porque es mi hermano. Pero nunca te paga. Lo sé. ¿Eso no te enoja? Me miró en el espejo retrovisor. Yo estaba en el asiento trasero porque siempre me sentaba allí, incluso cuando solo estábamos nosotros. Tenía esos ojos azul pálido. Los ojos de mi padre eran llorosos. Tristes de una manera que no tenía nada que ver con lo que estuviera sucediendo en ese momento. El enojo es caro, dijo. No puedo permitírmelo.
No lo entendí entonces. Lo entiendo ahora. Los préstamos no se limitaban a Jerry. Frank pedía prestado con menos frecuencia pero en cantidades mayores, siempre con alguna oportunidad de inversión adjunta. Algún amigo de un amigo que conocía a alguien. Donna pedía prestado para sus hijos, siempre para sus hijos, sus aparatos de ortodoncia, sus cuotas deportivas y sus solicitudes universitarias. Carol pedía prestado de la manera más creativa, nunca pidiendo directamente, solo organizando situaciones en las que mi padre no tenía más remedio. Su coche se averiaba a 2 estados de distancia. ¿A quién más iba a llamar? Su caldera moría en enero. ¿Y qué se suponía que debía hacer? Congelarse. Mi padre ayudaba a todos. Arregló la caldera de Carol él mismo. Condujo 6 horas para recoger al hijo de Donna de una fiesta universitaria que salió mal. Avaló la hipoteca de Frank cuando el banco se puso nervioso. Era el recurso familiar, el respaldo, el que nunca decía que no y lo dejaban vivir en esa casa destartalada de Maple Street. Lo dejaban conducir ese coche terrible. Lo veían usar esas mismas 3 camisas año tras año. Y se decían a sí mismos que solo era austero, modesto, solo el extraño hermano pequeño de papá que nunca quería mucho. Nunca se preguntaron de dónde venía el dinero. Yo sí, pero nunca pregunté. Mi madre se fue cuando yo tenía 7 años. Simplemente se fue una mañana y no regresó. Solo tengo algunos recuerdos de ella. El olor de su laca para el cabello, el sonido de su risa, algo raro. La forma en que golpeaba sus uñas contra la mesa cuando estaba molesta. No era cruel. Simplemente estaba ausente incluso cuando estaba presente, y finalmente lo oficializó. Mi padre me crió solo después de eso. Cocinaba la cena todas las noches. Nada elegante, solo funcional. Pasta, pollo, verduras del jardín. Ayudaba con la tarea cuando yo preguntaba, aunque dejé de preguntar alrededor del 7º grado cuando las matemáticas se volvieron más difíciles de lo que él podía manejar. Iba a mis obras de teatro escolares y se sentaba en la última fila aplaudiendo más fuerte que nadie. Nunca volvió a salir con nadie, nunca pareció quererlo. Su vida era pequeña por diseño, trabajo, casa, yo, esas noches de domingo en el sótano, y la familia, exigiendo y tomando y nunca devolviendo nada. Crecí enojada por él. Crecí viéndolo dejar que la gente se aprovechara de él. Y me acostaba en la cama por la noche pensando en todas las cosas que quería decirles al tío Jerry, a la tía Carol, a todos ellos. Pero era una niña y luego una adolescente y luego una joven tratando de construir mi propia vida, y de alguna manera, las palabras nunca salían porque mi padre no quería que salieran. Podía sentirlo. Quería paz más de lo que quería justicia, y estaba dispuesto a pagar por ella. Así que me quedé callada, como siempre. Me fui a los 22. Conseguí un trabajo en Columbus haciendo trabajo administrativo para una empresa de gestión de propiedades. Nada glamoroso, pero estable. Tenía mi propio apartamento, mi propia vida. Regresaba a ver a mi padre cada pocas semanas, más si podía. Él nunca me lo pidió. Simplemente se veía feliz cuando aparecía, y un poco triste cuando me iba, y ese era todo el rango de emociones que se permitía mostrar. Los hermanos también se habían dispersado para entonces. Jerry estaba en Pittsburgh con su segunda esposa. Frank se había mudado a Florida, persiguiendo el plan que estuviera persiguiendo ese año. Donna y Carol se quedaron más cerca, ambas a pocas horas de la vieja casa. Pero sus visitas a mi padre eran esporádicas en el mejor de los casos. Venían cuando necesitaban algo. Llamaban cuando necesitaban dinero, de lo contrario, el bien podría no haber existido. Yo lo notaba. Siempre lo notaba. Cuando cumplí 29 años, mi padre enfermó. Comenzó con una tos que no desaparecía, luego fatiga, luego pérdida de peso. Para cuando finalmente fue al médico, tuve que conducir hasta allí y prácticamente arrastrarlo. El cáncer se había extendido a sus ganglios linfáticos. ¿Cuánto tiempo se ha sentido así?, preguntó el oncólogo, estudiando las imágenes. Mi padre se encogió de hombros. Unos meses. Papá, dije. Me dijiste que eran unas pocas semanas. No respondió.
El diagnóstico era malo, pero no desesperanzador. El tratamiento era posible. Quimioterapia, radiación, todo el calvario. Mi padre escuchó la explicación con esa misma expresión tranquila que tenía para todo. Cuando el médico terminó, preguntó si mi padre tenía alguna pregunta. ¿Dolerá?, preguntó. El médico hizo una pausa. Hay malestar asociado con el tratamiento, sí, pero podemos manejarlo. Me refiero a morir, dijo mi padre. Morir dolerá. La sala quedó en silencio. Sentí que algo se rompía en mi pecho, algo que había estado manteniendo unido durante mucho tiempo. Papá, no lo harás. Solo quiero saber, dijo, todavía tranquilo, todavía callado. Eso es todo. Solo quiero saber a qué me enfrento. Él hizo el tratamiento. 3 rondas de quimioterapia, semanas de radiación, todo ello. Me mudé de vuelta a casa temporalmente. Temporalmente, eso se extendió a meses. Me tomé una excedencia en mi trabajo, y luego renuncié por completo cuando quedó claro que no regresaría pronto. Me encargué de sus citas, sus medicamentos, sus comidas. Limpiaba la casa, manejaba las facturas, atendía las llamadas de sus hermanos. Esas llamadas eran algo. Jerry llamó una vez en los primeros 3 meses. Una vez dijo que lamentaba escuchar el diagnóstico, preguntó si había algo que pudiera hacer, lo cual era retórico, obviamente, y luego llegó al punto real. Había estado pensando en la casa de papá, la de Maple Street. Es un activo, dijo Jerry como si me estuviera educando. La propiedad vale algo hoy en día. Y con las facturas médicas de papá, supongo, que, pregunté. Bueno, alguien tendrá que pensar de forma práctica cuando llegue el momento. No está muerto, tío Jerry. Lo sé, querida. Solo digo que hay que planificar con antelación. Está en la habitación de al lado. Está comiendo sopa. Está vivo. Jerry suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Solo algo a tener en cuenta, dijo, y colgó. Eso fue a los 3 meses. Después de eso, no volvió a llamar. Los demás no eran mucho mejores. Frank envió una tarjeta, una de esas cosas genéricas de Hallmark con un mensaje impreso sobre fuerza y fe. Sin nota personal. Carol pasó exactamente una vez, se quedó 45 minutos y pasó la mayor parte del tiempo quejándose de su cadera. Donna llamaba para saber de él periódicamente, pero sus llamadas eran cortas, distraídas. Tenía sus propios hijos, sus propios problemas. La muerte de papá era un inconveniente para todos. Me encargué de todo sola. La noche antes de que muriera, mi padre me pidió que le trajera la caja de zapatos de la parte superior de su armario. Conocía la caja, la tapa de zapatos vieja sujeta con una banda elástica. La había visto allí toda mi vida, pero nunca la había abierto. La tomó de mis manos con manos temblorosas y la puso en su regazo. Hay un hombre, dijo. Se llama Mike Castellano. Cuando me haya ido, quiero que lo encuentres. ¿Quién es? Alguien de antes. Sacó una fotografía de la caja. 2 hombres jóvenes frente al letrero de un casino, sonriendo como si fueran dueños del mundo. Uno de ellos era mi padre, décadas más joven, irreconocible excepto por esos ojos azul pálido. Trabajamos juntos hace mucho tiempo. ¿Trabajaron cómo? Me entregó una tarjeta con un número de teléfono escrito con tinta descolorida. Llámalo. Él te lo explicará. Tomó mi mano. El dinero que me viste contar todos esos años, es real y es tuyo. Pero necesitarás ayuda para alcanzarlo. Mike sabe dónde está todo. Papá, no entiendo. Lo harás. Apretó mi mano débilmente. Te mantuve fuera de esto para protegerte, pero ahora necesitas saberlo y necesitas tener cuidado. Tus tíos y tías piensan que estoy arruinado. Déjalos seguir pensando eso. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Murió a la mañana siguiente, justo antes del amanecer. El funeral fue un martes. Servicio pequeño, solo familia y algunos vecinos. Sus hermanos vinieron, todos ellos, Jerry desde Pittsburgh, Frank desde Florida,
Donna y Carol desde sus respectivos pueblos. Vestían de negro. Parecían apropiadamente solemnes. Dieron la mano al pastor y dieron las gracias al director de la funeraria y me dijeron cuánto lo sentían. Para el jueves, ya estaban revisando sus armarios. Bajé esa mañana y encontré a Jerry y Frank en la sala de estar sacando libros de los estantes y mirando a través de los cajones. Donna estaba en la cocina abriendo armarios. Carol estaba en el dormitorio de mi padre, donde había muerto, revisando su ropa. ¿Qué están haciendo?, pregunté. Jerry levantó la vista. Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Solo viendo qué hay aquí, querida. Haciendo balance. Haciendo balance. Tu padre no tenía testamento. ¿Lo sabías? Negó con la cabeza como si esto fuera mi culpa de alguna manera. Sin testamento, sin instrucciones claras, lo que significa que la herencia va a sucesión, lo que significa que tenemos que averiguar con qué estamos tratando. Su cuerpo ni siquiera está en el suelo todavía. El funeral fue hace 2 días. Está enterrado. Jerry se enderezó. Mira, sé que esto es difícil, pero alguien tiene que ser práctico. Y como soy el mayor, como tú eres la mayor. ¿Qué? ¿Tienes derecho a rebuscar en sus cosas como buitres? Eso no es justo. Fuera de aquí. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Donna apareció en el umbral de la cocina. Carol salió del dormitorio sosteniendo una de las camisas de mi padre. Querida, dijo Jerry, con la voz suavizándose como si le hablara a un niño. Somos familia. Estamos tratando de ayudar. ¿Ayudar con qué? No ayudaron cuando estaba enfermo. No vinieron de visita. No llamaron. Ahora él se ha ido. Y de repente están interesados. Le pidieron dinero prestado durante 30 años. Nunca lo pagaron. Ninguno de ustedes. Miré a cada uno de ellos por turno. Él dio y dio y dio, y ustedes solo tomaron, y ahora están aquí al segundo de que se haya ido tomando más. Carol tuvo la desfachatez de parecer ofendida. Era mi hermano. Tengo derecho. Ustedes no tienen nada. Mi voz temblaba. Fuera de aquí, todos, ahora. Se fueron, no elegantemente. Hubo murmullos. Hubo miradas punzantes. Estaba Jerry diciendo algo sobre hablar cuando ella se haya calmado. Pero se fueron. Me quedé sola en la sala de estar de mi padre. Y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de quedarme callada. Esa noche, llamé al número de la tarjeta. Mike Castellano contestó al tercer timbre. Su voz era áspera, cautelosa. ¿Quién es? La hija de Harold Brennan. Me dijo que le llamara. Una larga pausa. ¿Cómo está muerto? Ayer. Otra pausa. Pude escuchar su respiración. Entonces, ¿dónde estás? Su casa en Maple Street. Quédate ahí. Voy para allá. Colgó antes de que pudiera preguntarle algo más. Mike llegó a la tarde siguiente. Tenía casi 70 años, alto, delgado, cabello plateado peinado hacia atrás, y vestía una chaqueta de cuero que era demasiado elegante para nuestro vecindario. Tenía ojos penetrantes y una expresión que no pude descifrar. Eres Rachel, dijo, no como una pregunta. ¿Cómo sabe mi nombre? Tu padre hablaba de ti. Miró más allá de mí hacia la casa. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado. Caminó por la sala de estar lentamente, tocando cosas, la estantería, el marco de la ventana, el respaldo de la silla de mi padre, como si estuviera recordando algo. Realmente lo mantuvo así, dijo Mike. Todos estos años, los mismos muebles, las mismas cortinas. Idiota terco. Lo conocía bien. Mejor que nadie. Se giró para enfrentarme. ¿Te dijo lo que solíamos hacer? Dijo, trabajaron juntos. Cartas. Cartas. Mike se rió, pero no había humor en ello. Esa es una forma de decirlo. Se sentó pesadamente en la silla de mi padre.
Tu viejo era el mejor contador de cartas que jamás haya visto. Trabajamos juntos en el circuito durante 15 años. Las Vegas, Reno, Atlantic City. Antes de que los casinos se pusieran listos, antes de que empezaran a compartir información. Me senté frente a él. El dinero del sótano. Asintió. ¿Te habló de eso? No me dijo nada. Lo vi contando cuando tenía 9 años. Mike me estudió. Guardaste eso en secreto durante 20 años. Guardé muchas cosas en secreto. Sí. Se frotó la mandíbula. Dijo que lo harías. Dijo que eras como él en eso. Se inclinó hacia adelante. Mira, esta es la situación. Tu padre tenía dinero, dinero de verdad, no el cambio de bolsillo que su familia le pedía prestado. Pero no está en cuentas normales. Está disperso. Efectivo, cajas de seguridad, algo en el extranjero que le ayudé a configurar en los 90. Llegar a él no es simple. ¿Por qué no? Porque tu padre era cuidadoso, incluso paranoico. Construyó muros alrededor de todo, contraseñas, condiciones, procedimientos de verificación. De algo puedo ayudarte a acceder. De algo extendió las manos, solo él sabía. Entonces, ¿qué hacemos? Mike sonrió. Y por primera vez, vi algo del joven de esa fotografía. Empezamos por el principio y nos ocupamos de tus parientes antes de que se conviertan en un problema. Ya son un problema. Entonces, nos ocupamos de ellos primero. Durante los siguientes 3 días, Mike me contó sobre la otra vida de mi padre. Se conocieron en 1979 en una mesa de blackjack en Reno. Mi padre tenía 23 años, recién salido de la nada, y podía seguir las cartas como nadie que Mike hubiera visto. Un don natural, lo llamó Mike. Un cerebro que trabajaba en números. Se asociaron. Mi padre contando, Mike manejando la logística, dónde jugar, cuánto tiempo quedarse, cuándo retirarse. Habían hecho una fortuna juntos, moviéndose de casino en casino, manteniéndose un paso por delante de la seguridad, los jefes de sala y las personas que se pagaban para atrapar a gente como ellos. No estábamos haciendo trampa, dijo Mike. Esa es la cosa que la gente no entiende. Contar no es ilegal. Es solo matemáticas. Pero a los casinos no les gusta, y no tienen por qué dejarte jugar. Para 1985, les prohibieron la entrada a la mayoría de los casinos importantes. Intentaron disfrazarse, identificaciones falsas, trabajando a través de otros jugadores. A veces funcionaba. Eventualmente, no. Tu padre quería salir para entonces de todos modos, dijo Mike. Había conocido a tu madre, quería una vida normal, así que tomó su parte y regresó aquí, y yo seguí mi propio camino. Se mantuvieron en contacto de forma intermitente, menos después de que nacieras. Mike miró hacia otro lado. Quería mantener ese mundo alejado de ti. Lo respetaba. Pero el dinero siempre estuvo ahí. Simplemente fingía que no. Mike se levantó y caminó hacia la ventana. Tu padre era brillante para desaparecer, para hacer que la gente viera lo que él quería que vieran. Sus hermanos pensaban que era un manitas que no podía juntar 2 centavos. Eso es lo que quería que pensaran. ¿Por qué? Porque si supieran la verdad, nunca lo dejarían en paz. Se giró hacia mí. Ya tomaron bastante. Imagina si supieran lo que realmente tenía. Jerry llamó la semana siguiente. Había reflexionado y quería discutir la herencia adecuadamente. Sin resentimientos por cómo reaccioné, dijo. El duelo hace cosas extrañas a la gente. Lo entiendo. Lo que realmente quería era echar otro vistazo a la casa. Podría haber cosas que pasamos por alto, dijo. Cuentas antiguas, pólizas de seguro. Papá no siempre era organizado. No hay nada aquí. ¿Sabían? No sabían lo que sabían, pero percibían algo. No hay caja fuerte, dije. Solo su banco de trabajo y herramientas. Bueno, deberíamos revisar de todos modos. Reunión familiar este fin de semana. Todos nosotros. Revisaremos todo juntos.
Colgó antes de que pudiera negarme. Van a seguir viniendo, le dije a Mike esa noche. No se detendrán hasta que encuentren algo. Entonces les daremos algo para encontrar, miré a Mike. No el dinero de verdad, dijo. Algo más. Algo que les haga pensar que han ganado. Sonrió. Tu padre solía llamarlo el bote señuelo. En el póker, cuando quieres mantener a alguien en el juego, le dejas ganar un poco. Lo hace sentir confiado. Lo hace quedarse. No quiero que se queden. Quiero que se vayan. Y lo harán una vez que piensen que no queda nada que tomar. Se inclinó hacia adelante. Esto es lo que vamos a hacer. El plan era simple. Mi padre había guardado registros meticulosos de cada dólar que les había dado a sus hermanos, cada préstamo que nunca fue devuelto, cada vez que Jerry pedía dinero para uno de sus esquemas, cada vez que Carol necesitaba ayuda que nunca fue correspondida. Hacemos que piensen que ya recibieron su herencia, dijo Mike. Todos esos años de pedir prestado. Esa fue su parte. Lo ponemos por escrito. Hacemos que lo reconozcan. Y dejamos que piensen que las alacenas están vacías. No lo creerán. Lo harán si les damos algo que tomar. Hizo un gesto alrededor de la habitación. Este mobiliario, el coche, cualquier chatarra que esté en el ático, déjenlos llevárselo. Que firmen documentos diciendo que han recibido su parte de la herencia. Que sea oficial. Y entonces no tienen ningún derecho legal sobre nada más porque ya recibieron lo suyo y pusieron sus nombres en documentos que lo prueban. Lo pensé. Esa es la idea de tu padre. Habló de ello antes de enfermarse. Los ojos de Mike estaban fijos. Sabía lo que harían cuando él se fuera. Quería que estuvieras lista. La reunión familiar ocurrió ese sábado. Jerry, Frank, Donna, Carol, todos reunidos en la sala de estar de mi padre, mirándome con expresiones de preocupación que no llegaban a sus ojos. Estamos todos preocupados por ti, dijo Donna. Manejando esto sola. No estoy sola, asentí hacia Mike, que estaba junto a la ventana con su costosa chaqueta. Este es el abogado de mi padre. Los ojos de Jerry se entrecerraron. ¿Desde cuándo papá tenía abogado? Desde que lo necesitó. Mike dio un paso adelante. Todo negocios. Ahora, Harold Brennan me contrató hace varios años para administrar ciertos aspectos de sus asuntos. Planificación patrimonial, protección de activos, acuerdos estándar. Yo nunca oí hablar de nada de esto, dijo Carol. No se suponía que debías oírlo. Tu hermano era un hombre privado. Quería que sus asuntos se manejaran en silencio. Abrió una carpeta que había estado sosteniendo. Les entregó hojas de papel, una a cada hermano. Observé sus caras mientras leían. Jerry levantó la vista primero. ¿Qué es esto? Un resumen de los préstamos hechos por tu hermano durante los últimos 30 años a ti, a tus hermanos, a varios miembros de la familia. La voz de Mike era plana, profesional. Cantidades totales, fechas, ocasiones. Tu total individual está al final. Esos no eran préstamos, farfulló Frank. Esos eran regalos, caridad. Mike levantó una ceja. Hay cartas, correos electrónicos, reconocimientos firmados. Tu hermano lo guardó todo. Todos se miraron ahora. Carol se había puesto pálida. Donna miraba su papel como si pudiera morderla. La herencia, continuó Mike, después de deudas y obligaciones, vale aproximadamente $43,000. Eso es la casa, el vehículo y los efectos personales. Eso no puede ser correcto, dijo Jerry. Le aseguro que lo es. Su hermano vivió modestamente. Dio generosamente. Queda muy poco. Mike hizo una pausa. La habitación estalló. Me recosté y los dejé discutir. Jerry acusó a Donna de llevarse más de lo que había reportado. Carol sacó a relucir los tratos comerciales fallidos de Frank. Se señalaron con el dedo, levantaron la voz, desenterraron décadas de resentimiento que yo ni siquiera sabía que existían. A pesar de todo, Mike mantuvo la calma. Los dejó agotarse, y cuando finalmente se callaron,
presentó la solución. Hay muebles aquí, dijo. Electrodomésticos, herramientas, varios artículos para el hogar. Rachel ha acordado distribuirlos entre ustedes a cambio de un reconocimiento firmado de que han recibido su porción de la herencia. ¿Qué tipo de reconocimiento?, preguntó Jerry, sospechoso. Un simple documento que indique lo que se han llevado y su valor estimado. Procedimiento estándar de sucesión. Firmaron uno por uno. Firmaron y luego comenzaron a cargar cosas en sus coches. El sofá de mi padre, su mesa de cocina, su televisor. Se llevaron herramientas del garaje y platos de los armarios y cortinas de las ventanas. Al anochecer, la casa estaba despojada, y yo tenía 4 documentos firmados debidamente testigos, que indicaban que Jerry, Frank, Donna y Carol Brennan habían recibido cada uno su parte completa de la herencia de su hermano. Se fueron pensando que habían ganado. No tenían ni idea. Mike se quedó para ayudarme a limpiar. Eso salió bien, dijo, barriendo el polvo del suelo desnudo. Se llevaron todo. Se llevaron muebles, chatarra. Se apoyó en la escoba. El dinero de verdad todavía está exactamente donde lo dejó tu padre. Lo miré bajo la dura luz superior. Se veía mayor, más cansado. Mike, ¿de cuánto dinero estamos hablando en realidad? No respondió por un rato. Luego dijo, más de lo que piensas. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que te daré por ahora. Dejó la escoba. Tu padre y yo teníamos un acuerdo. El 20% de todo lo que recuperáramos juntos iría para mí. Ese era el trato desde hace décadas. ¿Quieres cortar? Quiero lo que se me debe. Su voz era uniforme, pero había un filo debajo. Ayudé a tu padre a construir esto. Le ayudé a esconderlo. Guardé silencio durante 30 años. Creo que eso vale algo. Y si no estoy de acuerdo, entonces tenemos un problema. Recogió su chaqueta de donde colgaba de un pomo de puerta. Pero no creo que vayamos a tener un problema. ¿Verdad, Rachel? Lo vi ponerse la chaqueta, alisarse el cuello. Era más alto que yo, más fuerte. Sabía cosas que yo no. No, dije, no lo tenemos. Bien. Se dirigió a la puerta. Estaré en contacto sobre los próximos pasos. Duerme un poco. Después de que se fue, me quedé sola en la casa vacía, escuchando el silencio. Mi padre había confiado en Mike, o lo había usado, o ambos. Ya no podía distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Pero sabía una cosa. Mike quería más del 20%. Podía sentirlo en la forma en que hablaba, en la forma en que me miraba. Estaba esperando algo, posicionándose. Mi padre me había dejado dinero y secretos y complicaciones. Y ahora tenía que descubrir cuáles eran cuáles. Las siguientes semanas fueron extrañas. Mike iba y venía, siempre con nueva información. Una caja de seguridad en Cincinnati. Un número de cuenta escrito en un trozo de papel escondido en un libro vaciado. Cada vez que encontraba algo, lo documentaba cuidadosamente. Cada vez, notaba que él calculaba. Mientras tanto, mis parientes seguían llamando. Jerry quería saber si había encontrado alguna póliza de seguro. Carol se preguntaba si podría haber una unidad de almacenamiento en alguna parte. Todavía estaban buscando, todavía insatisfechos con lo que se habían llevado. Mantuve mis respuestas vagas. Sin seguro, sin unidad de almacenamiento, no queda nada. Pero Jerry era persistente de una manera que me ponía nerviosa. Ese abogado tuyo dijo durante una llamada. ¿Cómo se llama? Quiero verificar algunas cosas. Mike Castellano. Bien. ¿En qué bufete está? Le di un nombre. Algo genérico. Algo que Mike había sugerido. Después de colgar, me quedé sentada preguntándome si eso sería suficiente. No lo fue. 2 semanas después, Jerry volvió a llamar. Su voz era diferente. Tensa. Lo busqué, dijo. Su abogado. Y no hay ningún Mike Castellano registrado en el Colegio de Abogados del Estado.
Ningún registro de él en ese bufete que mencionaste. Ningún registro de él en ninguna parte. Una pausa. Llamé a algunos contactos, pregunté a algunas personas. Dijeron que es un conocido asociado de apostadores y tramposos de cartas desde los 80. No dije nada. ¿Quién es realmente, Rachel? ¿Qué está pasando aquí? No sé de qué estás hablando. Creo que sí lo sabes. Creo que sabes exactamente lo que está pasando y creo que estás tratando de excluirnos de algo. Su voz se endureció. Vendré allí este fin de semana y traeré a mi propio abogado. Colgó. Llamé a Mike inmediatamente. Tenemos un problema, dije. Estaba sentada en un restaurante a las afueras de la ciudad, sugerencia de Mike, en algún lugar donde nadie nos reconocería. Se sentó frente a mí, revolviendo su café con una calma exagerada. Jerry ha estado haciendo llamadas. Sabe que no eres un abogado de verdad. Nunca dije que fuera abogado. Diste tarjetas de visita. Las tarjetas de visita no significan nada. Se encogió de hombros. Deja que investigue. ¿Qué va a encontrar? ¿Que soy un viejo amigo de tu padre? Eso es cierto. ¿Que trabajamos juntos? También es cierto. Va a traer a su propio abogado. La cuchara de Mike se detuvo. Eso es más un problema. Se quedó callado un rato, mirando por la ventana al estacionamiento. Cuando habló, su voz era diferente. Más dura. Hay algo que no te he contado. Esperé. Tu padre no solo contaba cartas. No al final. Se involucró con algunas personas que no eran tan limpias como nosotros. Moviendo dinero, guardando cosas. ¿Qué tipo de cosas? Del tipo que la gente no quiere que se rastree. Me miró a los ojos. Parte de ese dinero que tu padre escondió. No era todo suyo. Pertenecía a otra gente. Gente que todavía está viva. Gente que podría venir a buscar. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Me dices esto ahora? Te lo digo porque importa ahora. Si Jerry hurga lo suficiente, podría encontrar hilos que conduzcan a algo malo para ambos. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que necesitamos movernos más rápido, obtener lo que podamos, salir limpios. Se inclinó hacia adelante. Hay una caja de seguridad en Cleveland de la que tu padre me habló. Dijo que era su fondo de jubilación. Creo que ahí es donde está la mayor parte. La conseguimos. La dividimos. Desaparecemos. ¿Y Jerry? Jerry no recibe nada. Jerry no es nuestro problema. Estudié el rostro de Mike. Me había ayudado hasta ahora. Conocía a mi padre desde hacía décadas. Pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Un hambre que no tenía nada que ver con viejas amistades o tratos justos. ¿Cuál es tu parte otra vez? Pregunté. 20%, como siempre. ¿Y si quiero renegociar? Su expresión no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque mi padre está muerto y el viejo acuerdo murió con él. Porque no me estás haciendo favores por lealtad. ¿Quieres este dinero tanto como yo? Mantuve mi voz firme. 30%, oferta final. Se rió, pero fue forzado. Eres una negociadora dura. Soy la hija de mi padre. El viaje a Cleveland fue al martes siguiente. La caja de seguridad estaba en un pequeño banco del centro, el tipo de lugar que atendía a personas que valoraban la discreción. Mike tenía la llave. Yo tenía los documentos de identificación que encontramos en los archivos de mi padre, junto con un papeleo que Mike había preparado que me nombraba codueña de la caja. El gerente del banco revisó todo cuidadosamente, hizo algunas llamadas y finalmente nos condujo a una pequeña sala privada. La caja era más grande de lo que esperaba, pesada. Mike la abrió. Dentro había pilas de billetes, prolijamente atados con bandas elásticas, justo como las que había visto contar a mi padre todos esos años atrás. Cientos en su mayoría, algunos 5, muchos de ellos. También en la caja, un pequeño cuaderno,
una bolsa de cuero que tintineaba cuando Mike la levantó, y un sobresellado con mi nombre. Bueno, dijo Mike suavemente, ahí está. Extendí la mano y tomé el cuaderno, pasé las páginas. Nombres, fechas, números, nada de eso tenía sentido para mí. Esos son registros, dijo Mike, observándome. Gente con la que tu padre trataba. Dinero que guardaba para ellos. Extendió la mano hacia el cuaderno. Probablemente debería llevarme eso. Lo retiré. ¿Por qué? Porque algunas de esas personas podrían querer su dinero de vuelta. Y si alguien viene a buscar, es mejor que no haya rastro de papel. O podrías usarlo para contactarlos tú misma. Su mano se detuvo a medio camino. ¿Qué? ¿Sabes quiénes son estas personas? ¿Sabes lo que se les debe? Si te doy este cuaderno, podrías cobrar en nombre de mi padre y quedarte con todo. Cerré el cuaderno. ¿Es por eso que estás realmente aquí, Mike? No por el 20%, sino por todo. No lo negó. Durante un largo momento, solo nos miramos a través de esa mesa de metal con más efectivo entre nosotros de lo que jamás había visto en mi vida. Luego Mike sonrió. Tu padre me advirtió sobre ti, dijo. Dijo que veías todo, notabas todo, como él. Se reclinó. Está bien. Cartas sobre la mesa. Sí, quiero más del 20%. Y sí, sé cómo lograrlo. Pero eso no significa que no podamos trabajar juntos. ¿Trabajar juntos cómo? Sé gente que comprará esto. Hizo un gesto hacia el contenido de la caja. Efectivo, sin preguntas. El cuaderno es aún más valioso. Esas son deudas que la gente pagará para que desaparezcan. Liquidamos todo. Lo dividimos por la mitad. 50/50. Más que justo. ¿Y si me niego? Entonces salgo por aquí y hago una llamada. Su voz se mantuvo agradable, pero la amenaza era clara. Algunos de los nombres en ese cuaderno, no les gusta tener cabos sueltos. Se enteran de que la hija de Harold Brennan se ha quedado con su dinero. Se encogió de hombros. Situación desagradable. Pensé en la casa vacía de Maple Street, en Jerry volviendo con su abogado, en todas las complicaciones cerrándose desde todas las direcciones. Necesito tiempo para pensar, dije. Tienes hasta mañana. Esa noche, me senté en una habitación de motel a las afueras de Cleveland con el contenido de la caja de seguridad extendido sobre la cama. El dinero era real. Lo conté, poco menos de $400,000. El cuaderno era un mapa hacia otro dinero, otras obligaciones. Había leído lo suficiente para entender que algo era cuentas ocultas legítimas que mi padre había mantenido para sí mismo. Algo más era completamente distinto. La bolsa de cuero contenía monedas de oro, viejas, que valían algo, pero no sabía cuánto. ¿Y el sobre? Lo había estado guardando, temeroso de lo que pudiera decir. Pero no había más tiempo para el miedo. Lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel. La escritura cuidadosa de mi padre. Rachel, si estás leyendo esto, encontraste la caja. Buena chica. El dinero es tuyo. Tómalo. El cuaderno, quémalo. No intentes cobrar lo que se debe. No intentes contactar a nadie cuyo nombre esté ahí. Vete limpia. Mike intentará convencerte de lo contrario. No es un hombre malo, pero tampoco es un hombre bueno. Verá oportunidades donde tú deberías ver peligro. No confíes en él con más de lo que estás dispuesta a perder. Has estado callada toda tu vida. Observando, esperando. Sé cuánto te costó. Ahora es el momento de dejar de esperar. Decidas lo que decidas, sepas que te amo. Y lamento todos los secretos, papá. Lo leí 3 veces. Luego me quedé sentada mirando el cuaderno, pensando en el ultimátum de Mike. Quería que le ayudara a cobrar deudas que gente peligrosa le debía a mi padre. Pensó que estaría motivada por la codicia o tal vez por el miedo. Pero mi padre me había dicho qué hacer. Quemarlo. Irse limpia.
Y de repente vi un camino diferente. Llamé a Jerry a la mañana siguiente. No traigas a tu abogado, dije. ¿Por qué no? Porque te voy a contar la verdad. Toda ella. Pero solo a ti y solo si vienes solo. Una pausa. Pude oírlo calcular. ¿De qué se trata esto? Se trata de papá. Se trata del dinero que realmente tenía. Se trata de lo que Mike Castellano está tratando de hacer. Tomé aire. Tenías razón, tío Jerry. Hay más en esto de lo que te dije. Lo sabía. Ven a la casa mañana. Solo tú. Te explicaré todo. La trampa requirió una sincronización cuidadosa. Llamé a Mike a continuación y le dije que había tomado mi decisión. 50/50 como él quería. Pero necesitaba un día más para tener los documentos en orden, las cuentas bancarias, la ubicación de almacenamiento donde había trasladado todo desde Cleveland. ¿Podemos reunirnos en la casa de mi padre mañana por la noche? Aceptó. Pensó que había ganado. Luego pasé el resto del día preparándome. Llegaron con 1 hora de diferencia el uno del otro. Jerry en su SUV, Mike en su sedán alquilado. Los vi llegar a ambos desde la ventana de la sala. Jerry llegó primero a la puerta. Lo dejé entrar y lo posicioné en la cocina, fuera de la vista. Espera aquí, le dije. Escucha todo. No salgas hasta que diga lo que está pasando. Solo confía en mí. No confiaba en mí. Pude verlo en su cara, pero estaba lo suficientemente curioso, lo suficientemente codicioso como para seguir el juego. Mike llamó 5 minutos después. Lo dejé entrar y nos sentamos en la sala de estar, las mismas sillas donde habíamos planeado todo. ¿Tienes el cuaderno?, preguntó. En un lugar seguro. El dinero también está seguro. Junté las manos. Pero antes de hacer esto, necesito saber algo. Todas esas personas en el cuaderno, las que deben dinero, las que podrían venir a buscar, ¿alguna de ellas sigue activa? Mike frunció el ceño. ¿Activa? ¿Peligrosa? ¿Capaz de causar problemas? La mayoría de ellos están muertos o jubilados. ¿Unos pocos? Se encogió de hombros. Siempre hay unos pocos. ¿Y si esos pocos descubren que estás cobrando las deudas de mi padre, usando sus registros, qué harían? Su expresión cambió ligeramente. ¿Por qué preguntas? Porque quiero entender los riesgos. Me incliné hacia adelante. Mike, has sido útil. Conocías a mi padre. Me has guiado a través de todo esto. Pero también me has mentido sobre quién eres, sobre lo que quieres. Y necesito saber si puedo confiar en ti. Puedes confiar en mí. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada sobre los nombres en ese cuaderno? ¿Por qué no me advertiste sobre la gente que podría venir a buscar? Te estaba protegiendo. ¿O estabas esperando el momento adecuado hasta que tuvieras suficiente influencia? Me levanté. El rostro de Mike se puso rígido. ¿Qué tipo de gente? No lo sé exactamente, pero mencionó nombres. Gente de los viejos tiempos. Gente a la que podría interesarle saber a dónde fue a parar el dinero de Harold Brennan. Está mintiendo. ¿Lo está? Caminé hacia el umbral de la cocina. ¿Por qué no le preguntas tú mismo? Jerry salió, teléfono en mano, grabando. Los ojos de Mike se movieron hacia el teléfono, luego hacia Jerry, y luego de vuelta a mí. Lo observé calcular de la misma manera que había observado a mi padre calcular todos esos años, las noches de domingo en el sótano, siempre pensando 3 movimientos por delante. Esto es lindo, Mike dijo. Muy lindo, pero ¿crees que una grabación cambia algo? ¿Crees que Jerry me asustará? No necesito asustarte. Levanté el cuaderno de donde lo había escondido detrás de un cojín. Solo necesito que te vayas. Ese cuaderno vale. Vale problemas para todos los que tienen su nombre en él, incluyéndote a ti. Lo sostuve en alto. Mi padre me dijo que lo quemara. Me dijo que me fuera, y eso es lo que voy a hacer.
Pero antes de quemarlo, voy a hacer copias, y voy a poner esas copias en un lugar seguro, un lugar que solo se abrirá si algo me pasa a mí. La mandíbula de Mike se tensó. No lo harías. Aprendí del mejor. Lo miré a los ojos. ¿Quieres el dinero? Toma tu 20%. Ese era el trato original. Tengo efectivo en esa bolsa junto a la puerta. 80,000 dólares. Cuéntalo si quieres. Miró la bolsa y el resto. El resto es mío. Mi padre me lo dejó. No puedes renegociar solo porque crees que soy un blanco fácil. Nunca lo dije. No tenías que hacerlo. Me acerqué. Esto es lo que va a pasar. Vas a tomar tu dinero y te vas a ir. Vas a olvidarte de ese cuaderno y de todos los que están en él, y nunca más vas a contactarme. ¿O qué? O hago algunas llamadas propias. Asentí hacia Jerry. Mi tío no es el único que sabe cómo encontrar gente, y esos nombres en el cuaderno. A algunos de ellos les interesaría mucho saber que Mike Castellano ha estado tratando de cobrar las deudas de Harold Brennan. El silencio se extendió. Jerry estaba mirando con la boca ligeramente abierta. No entendía la mitad de lo que estaba pasando, pero sabía lo suficiente como para quedarse callado. Los ojos de Mike se movieron de mí a la bolsa, al cuaderno. Pude verlo sopesando sus opciones. Era mayor que yo, más fuerte. Sabía más sobre este mundo de lo que yo jamás sabría. Pero también estaba solo, y yo no lo estaba. Bien, dijo finalmente. Su voz era plana. 80,000 y estamos a mano. Estamos a mano. Recogió la bolsa, comprobó brevemente el contenido, y se dirigió a la puerta. En el umbral, se detuvo. Tu padre era un hombre muy inteligente, dijo. Pero tú podrías ser más inteligente. ¿Se fue? Jerry y yo nos quedamos en la sala de estar vacía escuchando el coche de Mike alejarse. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Jerry. Hicimos un trato. Ese tipo era peligroso. ¿Se podía ver? Sí. ¿Y el dinero, el cuaderno? ¿Es real algo de eso? Miré a mi tío. Era familia. Había pasado 30 años quitándole a mi padre, sin devolver nada. Había aparecido para rebuscar entre los restos antes de que el cuerpo de mi padre se enfriara. Pero también había venido cuando se lo pedí. Y se había quedado callado cuando lo necesité. El dinero es real, dije. ¿Qué queda de él? Miré el cuaderno. Voy a quemarlo esta noche, como quería papá. ¿Y nosotros? La herencia. Ustedes obtuvieron su parte. Todos firmaron documentos que lo afirmaban. Eso era. Eso era exactamente lo que parecía. Pasé junto a él hacia la cocina. Se llevaron todo lo que papá tenía, todo lo visible. Muebles, electrodomésticos, platos. Firmaron documentos diciendo que era su herencia justa. Pero había más, dijiste. Dije que el dinero era real. No dije que fuera de ustedes. Su cara se puso roja. Eso no es justo. Tampoco lo son 30 años de préstamos sin reembolso. Tampoco lo es aparecer 2 días después del funeral de tu hermano para revisar sus armarios. Me giré para enfrentarlo. Obtuvieron exactamente lo que se merecían. Todos ustedes. Le diré a los demás sobre el dinero, sobre todo esto. Adelante, me encogí de hombros. La boca de Jerry se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. Papá siempre decía que eras callada, logró decir finalmente. Decía que solo observabas, que nunca causabas problemas. Yo estaba observando, dije, todo el tiempo. 2 semanas después, terminé de limpiar la casa. No quedaba mucho. Mike y mis parientes se habían llevado casi todo, pero encontré algunas cosas que se les habían escapado. Fotografías, cartas, la vieja caja de zapatos del armario de mi padre, todavía con su rostro más joven sonriendo en esa fotografía del casino. Me quedé sola en la sala de estar vacía por última vez. La luz de la tarde entraba por las ventanas desnudas, creando patrones en el suelo polvoriento.
El cuaderno eran cenizas en la fogata del patio trasero. El dinero estaba en cuentas que yo controlaba, dispersas en 3 bancos diferentes. Las monedas de oro estaban en una caja de seguridad registrada a un nombre que yo había inventado. Mi padre había vivido modestamente para protegerme. Había dejado que la gente le quitara cosas para mantener la paz. Yo no iba a vivir así. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jerry. Necesitamos hablar. Lo borré. Habría más llamadas, más mensajes de texto, reuniones familiares y acusaciones e intentos de renegociar. Seguirían viniendo, todos ellos, porque así eran, aparatos. Cerré la puerta principal con llave, metí la llave en mi bolsillo y caminé hacia mi coche. Detrás de mí, la casa permanecía vacía, esperando al próximo que viniera. Yo no miré hacia atrás.